Hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Hola, profe. Hola, profe. Sí, profe. Hola, ¿cómo están? Qué bien. Eh, Bien, hoy vamos a continuar con el tema de la bocatoma, ¿ya? Eh, uy, ¿por qué son así? Ahí estamos. Pero antes quisiera comentarles algo sobre la primera entrega. Estuvo muy buena, ¿ya? Les fue bastante bien a todos los equipos. Uno tuvo un poquito menos de nota, pero la mayoría estuvo súper bien. Así que estamos partiendo súper bien con el tema del proyecto. Ya, la idea es mantenerlo en el tiempo y ojalá nos vaya tan bien como hemos partido, ¿ya? Así que tenemos un buen inicio. Los felicito por ello porque sé que se esforzaron y eso está claro en los videos, ¿vale? Entonces ahora vamos a seguir con el tema de la boca toma, que ya habíamos visto que la idea es que ustedes vieran cuáles son los tipos y empezar a ver cuáles son las que ustedes están pensando para su propio diseño. Entonces, no sé si alguien ya tiene alguna consulta o duda que quisiera iniciar ahora para ver. ¿Alguien? ¿Algo que comentar? ¿No? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está José? Bien, Cuénteme. bien, ¿y usted, profesor? Ahí andamos superando el Oh, día de hoy. ¿Cómo no, no. está? Decirle que vimos que hizo la retroalimentación de los videos primero. ¿Ya? Y claro, ahora el segundo vamos a dejar la misma fecha o lo vamos a correr. No lo sé muy bien, porque estoy dando cuenta que al atrasarlo vamos a hacer cascada, pero podríamos atrasarlo un par de días. Pues no sé si están de acuerdo en moverlo Claro, es que ya para, no está pasando esto de cascada porque después se van a ir corriendo todas las claro, fechas, todo, yo pues. creo, para que no Claro, se vea uno entonces, tan encima del otro. claro, entonces podríamos ver, no sé qué fecha les convendría, conversemos un momento, pues, para ver qué les conviene, cómo lo han mirado ustedes, porque también ustedes son los que están haciendo el trabajo en realidad, o sea, yo puedo correr la fecha sin mayor problema, estamos todos de acuerdo, porque es la fecha máxima de entrega, digamos, y si alguien quiere entregar antes, lo puede hacer, por lo tanto, tampoco lo incumplimos el reglamento al cambiar las condiciones iniciales, ¿ya? ¿Profe? La persona que quiera antes puede hacerlo. Diga, Matías, Hola, es para este viernes, ¿cierto? es para este viernes, Entonces, sí. el viernes nosotros tenemos clases, ¿cierto? El viernes tenemos clases, sí, a las 11. Exacto. Entonces, se puede dejar ese día para últimas dudas y por último dejar un día más para el día siguiente, sábado, para grabar, o domingo. Pero ya No sé, como pues ese digan, día matar las dudas. yo no hay ningún problema en hacerlo, pero vemos, no sé si alguien más tiene O sea, eso les segunda propongo a mis Matías o no. compañeros sí, eso les propongo a mis compañeros Claro, y compañeras. Yo lo encuentro súper bueno porque igual para tener las dudas claras el mismo día viernes ya, y ya el sábado poder entregarlo listo. ya. Entonces digo, conversemos el tema para que estemos todos de acuerdo y no haya Sábado o después. domingo, Claro. claro. O sea, yo les digo, yo no lo voy a revisar el fin de semana, así que si me dicen, profe, el domingo en la noche, no hay ningún problema porque yo antes del lunes no voy a entrar a revisarlo. O sea, no crean que voy a tener tiempo para decir el sábado voy a empezar a chequearlo. No, o sea, no es el tema. Así que si me dicen, profe, el domingo, o sea, para mí entre el viernes y el domingo no es mucha diferencia en la planificación que yo tenía por lo menos. ¿Ya? Así que a mí no me afecta. No sé ustedes cómo es, porque si están, porque también entiendo que el fin de semana van a tener que trabajar, entonces también es un lío, digamos. No sé si, pues si usted me dice, profe, no hay ningún problema, lo hacemos. Ya aquí en el chat dijeron, domingo aquí, Matías Toro, sí. O sea, si alguien quiere opinar otra cosa, dar algún comentario, alguna visión, ¿qué opina? Por el momento somos, bueno, son 3 alumnos los que han comentado, el resto no es mucho más y somos 22 presentes. Me excluye si que Profe, está. yo igual Profe, estaría a favor de que lo cambiaran un poquito porque haría consultas, pero la verdad es que todavía no he podido tocar mucho el trabajo por entregar otros trabajos anteriores del mismo nivel. Ya. Yo pensé que había sido inteligente en hacerlo antes, parece que no Sí, fui el único con la idea, digamos.
Mi consulta es bien breve, en verdad, es saber Sí. si hay que diseñar el mecanismo final de la compuerta o no. A ver, ¿cuál vocatoma está considerando usar? La última que conversamos en clase me quedó la idea de que había que hacer una salida de un canal lateral Ya, y que había que diseñar el último mecanismo porque tenía la bocatoma tenía varias estructuras. ¿Había que claro. quedarse con la compuerta o no? Sí, o sea, si van con puertas, tienen que diseñarla, ¿ya? Para que todo funcione. La idea es que la vocatoma, el diseño sea operacional, o sea, que uno diga, ok, con esto se puede operar una vocatoma dentro de los parámetros que estamos estudiando. Eh, por eso, depende, porque hay algunas vocatomas que tienen compuertas y otras que no tienen. Entonces depende de la que elijan. Y dentro de las que tienen, algunas tienen más compuertas que otras. Y unas son más fáciles de diseñar y otras no. Pero eso es lo que ustedes elijan, porque ustedes van a ver cuál les conviene. ¿Ya? Cada vocatoma tiene su propia característica. Por eso uno de los primeros temas a tratar es ver el tema de cuáles son los tipos de vocatoma, que como les dije en la clase anterior, son tres básicamente en los que se agrupan principalmente. Y estas entonces, ustedes pueden decir cuáles son las ventajas, desventajas, y entre una de esas ventajas y desventajas, que a lo mejor no me lo van a decir, es qué tan fácil o qué tan difícil es diseñarla, cuánto tiempo les va a llevar hacer eso, ¿ya? Cuántos elementos Ah, ya. hay que tener entre medio. Entonces ustedes dicen, pues mira, o sea, ni siquiera me tienen que decir a mí, o sea, elijan una y ustedes dirán la ventaja genérica, digamos. Pero dentro de lo que espero que sean suficientemente ahí pillo y ya empiezan a usar este tipo de criterio más ingenieril de diseño, es ¿para qué vamos a hacer algo difícil y complejo si una cosa simple y menos compleja funciona exactamente igual? ¿Ya? Hay que ganar en tema de eficiencia de que sea fácil de diseñar en este caso. ¿Ya? Entonces, si ustedes me dicen, profe, esta es mejor, usan esa. Y si no tiene compuerta, no tiene compuerta, pues no hay ningún problema. Mm. ¿Ya? Ahí sí me queda más claro con la idea. Gracias, profe. Claro. O sea, en este minuto, como se lo voy a decir así como más directamente, usted se va a poner el al cuello. Usted dice que tan complicado quieren ser. Ya, si quieren hacer una vocatoma así de la última generación, con sistema de sensores y todo el tema, háganlo. No hay ningún problema. Yo no los limito en eso. Pero sepan que eso probablemente sea más complejo de diseñar que una más tradicional. ¿Ya? Pero si ustedes quieren hacerlo porque quieren probarlo, porque les parece interesante, pueden hacerlo, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, ustedes se ponen el límite o la condición. ¿Sí? Profe, Diga Ignacio. con mis compañeras de grupo estamos también de acuerdo en el cambio para el día domingo. Ya, qué bien, para el día domingo. Además, ejemplo, yo pongo las 23:59 porque es como más fácil, porque si uno corta el día, es raro. Ya, o sea, yo aprendí eso de la entrega. Realmente lo pongo a las 23:59 porque es una hora fácil de acordarse, o sea, antes de las 12, ya, tipo Cenicienta, antes de las 12 hay que arrancar. Entonces hay que tenerlo a esa hora y funciona. O sea, si nadie se opone, dejémoslo para el domingo entonces. Yo corro Sí, la, profe, la para el fecha. domingo. Ya, que nadie se opone. Que es una forma bien rara de preguntar las cosas que ellos están de acuerdo, preguntar quién se opone, pero bueno. Eh, ya, vamos estoy con un tema. Y hay una mejor recepción. Ya se me había cambiado la red del móvil. Ya, eso, entonces dejémoslo para el domingo y conversemos ahora un poco de las focatomas, po, de lo que hayan podido ver, de lo que vimos en la última clase, cosas así, para poder ir conversando y ir ayudándoles a avanzar. Ya no recuerden que estas clases son en función de irlos ayudando en lo que ustedes ya van desarrollando. ¿Ya? Entonces ese es el tema. No sé si alguien tiene alguna cosa que quiera comentar, ver de lo que he alcanzado a leer, de lo que he alcanzado a analizar. Profe, Dígame. yo quería hablar respecto al momento de ya que seleccionamos el tipo de bocatoma y Ujú. tenemos que implementar ciertas fórmulas, que he visto algunos informes. eh, en el video tenemos que explicar también de dónde viene la fórmula y explicar por qué usamos la fórmula.
¿o No, no? no de dónde viene, ¿ya? Esto no es como hidráulica o hidrología directamente, que es mucho más teórico y hay que explicarlo. Lo que tiene que explicar es qué es lo que modela esa ecuación. Por ejemplo, la ecuación de vertedero. Ya vamos a modelar este vertedero que iba a tener esta condición, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos que son vertederos sumergidos. Nada, entonces, para el diseño se requiere un vertedero sumergido que tiene estas condiciones y este es el modelo de diseño que es de no sé quién. Listo. ¿Ya? No hay que entrar a deducirlo desde Bernoulli, porque si van a hacer eso, o sea, olvídense que en una semana lo vamos a hacer, o sea, no alcanzamos a hacer el proyecto, ni siquiera un proyecto en todo el semestre, ¿ya? Porque empezar a deducir cada una desde Bernoulli, desde el origen, no, ahora estamos acuérdense, en aplicado, entonces estamos aplicando ecuaciones que existen, que modelan situaciones de hidráulica y ustedes tienen que ser capaces de ubicar eh, esos modelos, esas ecuaciones, y en base a ello poder diseñar la estructura que tienen enfrente y obviamente ver que funcione. Por ejemplo, si alguien me dice, vamos a trabajar con un vertedero sumergido, y termina uno analizando y ve que el vertedero está libre, chuta, entonces no se condice la forma que diseñó con la operación real que estoy mostrando como respuesta, ¿ya? Entonces esas cosas hay que mirarlas, pero no hay que deducir toda la ecuación y nada, simplemente aplicarla. Ya, Ya, perfecto. ya, esa es la idea. ¿Alguien más con alguna consulta que quiera saber algo? Hola, profe. Yo ¿Cómo está Raúl? tengo consultas con algunos tipos de bocatoma. Es que he Ya, buscado información y no sé, me sale una bocatoma llamada de tirolesa. Creo que es la misma ya, de cordillerana, ¿cierto? La de la sí, cordillera. tiende a ser lo mismo, Es la- sí. Generalmente tienden a hacer el mismo tipo, digamos. Lo que pasa es que son clasificaciones distintas, pero tienden a ser el mismo. Ah, ok. ¿Ya? Y también tengo sobre, está la bocatoma convencional. ¿Esa no, ¿Ya? no es la lateral también? O, Claro, es como la lateral, sí. La convencional ah, es ok. como la lateral, que es la más Ah, usada, por eso también se llama convencional, porque es como la típica bocatoma que se hace en todos lados. O sea, la mayor parte de bocatomas que van a ver alguna vez en su vida, si que les toca mirar, al menos en el camino una bocatoma, va a ser de tipo lateral. Por eso me la llaman convencional, porque es súper común, digamos, es como la típica bocatoma que se hace. o ¿Ya? sea, esa es la que más se utiliza también porque en ríos más llanos, digo, no hay tanta pendiente, Claro, sí, sí, ya, en comparación a la tirolesa, que sería como con mucha pendiente y eso, ¿no? sí, claro, no, sí. Sí, o sea, tiene que ver con la condición donde se usa. Obviamente, que pasa, mucha bocatoma también se usa para riego. ¿Ya? Recuerden que Ya. estamos viendo una parte de las obras que es la hidroeléctrica que está en zonas cordilleranas para conseguir las diferencias de cote, todo ese tipo de cosas. Pero también hay bocatomas para riego. Entonces, esta vez están en los valles. ¿Ya? Y en los valles, obviamente, entonces sucederán las que consideran un perfil del fondo mucho más liso, o sea, más plano, que el terreno también es más plano, que el agua se supone que va un poco más despacio, ¿cierto? Más tranquilita, aunque uno igual requieren en muchos casos colocar algún sistema para poder hacer que haya un remanso, pero eso no es problema, ¿ya? Pero sí, claro, es común ver ese tipo de bocatoma. Y habrá como otra bocatoma que escape como de estos modelos como que son tan más comunes, creo, como, O no sea, sé. sí, pueden haber otras, no digo todos, pero más o menos esas son las que hay, ¿ya? No son muchas más, puede cambiar alguna característica, pero son las de zonas cordilleranas, por ejemplo, las de zonas llanas, y estamos hablando de algunas que son incluso ya que no creo que vayamos a usar, que son de tipo temporal, ¿ya? O sea, que las vamos a poner sabiendo que se va a destruir cuando venga una crecida en el periodo de crecida, digamos, que se supone que es el invierno. ¿Ya? O sea, son tan temporales que se ponen de forma artesanal incluso. ¿Ya? O sea, se pone no un muro, sino una estructura de madera con palo eh, atravesando el río, cosa que haga un remanso y lleve el agua hacia la boca toma, que también es bastante artesanal, que es
una hendidura en el suelo, ¿no? O sea, tampoco es mucho más allá. Y cuando venga la crecida se va a llevar todo. Es súper barata y es súper fácil de hacer también. Pero eso es para Ah, riego, realmente. ¿Ya? ok, y tengo también la duda de la bocatoma de fondo. ¿También se puede utilizar Sí. para hidroeléctrica o...? Se puede utilizar siempre y cuando se cumplen las condiciones de la de fondo, digamos. ¿Ya? Ya, Y la gracia es que no tenga mucho sedimento. sí, Porque sí. claro, como en el fondo el limpiarla es un tema. O sea, una de fondo es bastante simple de calcular y diseñar, pero el problema es que eso si está en un lugar donde hay mucho sedimento, termina obstruida rápidamente. Entonces el problema es limpiarla. Ya. Pero Y se la puede última, diseñar. Dígame. sí, la última consulta. Hay un coeficiente K que depende de las barras, creo que se coloca en la bocatoma. Es un coeficiente que se ocupa para algunas fórmulas. Ese ¿Ya? coeficiente, ¿cómo se llama? Es que dice que es respecto a las barras que tiene una compuerta de una bocatoma. Una boca, una compuerta o un Bueno, vertedero de entrada. eso, vertedero de entrada. Eso. El vertedero de entrada. Sí, creo que, si no me equivoco, que son las clásicas, es de la forma que tiene, ¿ya? Eh, y claro, no me acuerdo cuáles son los números ahora, pero depende creo que de la forma, si son redondas, si son tipo lágrimas, si son son rectangulares, o sea, tienen sección rectangular o cuadrada, digamos. Eso va cambiando el factor K. Eh, a mano no lo tengo en este minuto. Van a tener que ver si encuentro algo por ahí, pero la idea es que ustedes lo busquen, pero tiene que estar, ¿no lo vieron en el proceso de análisis suyo? Es que he estado como buscando, pero sale como ese coeficiente, pero no he encontrado como de dónde lo saquen o cuál es el criterio para elegir Ya, el K aún. no hemos encontrado eso. Ya, vamos a dar de buscarlo. Si alguien también lo encuentra, por favor avise, ya, porque ese es un parámetro que para algún tipo de bocatoma, que si no es la convencional, se usa. ¿Ya? Y si no me equivoco, es con la forma de la barra. No con cuántas barras van, sino la forma de la barra que evita el ingreso de material de gran tamaño hacia la bocatoma, principalmente árboles, ramas y objetos que estén flotando y que sean de gran tamaño. ¿Ya? No es como un colador, ¿ya? O sea, cosas gruesas, nada más. Después Ah, viene ok. todo el tema de tomar los ripios, después tomar los sedimentos, entonces esto viene más adelante. ¿Ya? No, ok. Pero eso va. Ahora, hay bocatomas que traen un desripiador incorporado. ¿Qué significa? Que sacan el ripio. Los, los áridos de tamaño superior a 2 milímetros, perdón, a 2 centímetros, 2 pulgadas, pero depende de cómo lo miremos. Pero es la parte gruesa de sedimento. Que ríos que son muy caudalosos y en que sí, sobre todo traen gran cantidad de sedimento. Entonces eso hay que sacar la parte más gruesa primero y después, cuando esté mucho más calmado, se lleva a una zona de decantación para sacar las partículas ya más finas, cosa que pueda funcionar la turbina sin ningún problema. Porque se imaginan meter sedimento en una turbina, o sea, un metal, en un agua, ¿cierto? Que va a alta velocidad, es una lija, pues. Entonces nos quedamos sin turbina al poco rato, entonces hay que sacar esa cantidad de sedimento. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, profe. Bien, el problema. ¿Alguien más tiene algún tema por ahí que conversar? Que preguntar? O sea, insisto, la idea del diseño de la bocatoma tiene que ver con los elementos que tenga. No todas las bocatomas tienen los mismos elementos y no todos parten del mismo principio. Por lo tanto, una vez que ustedes hayan visto varias, elijan la que más les acomoda a ustedes para poder trabajar y diseñar la bocatoma. ¿Ya? Esa debe ser la idea. Y diseñar los distintos elementos. Así que cuidado con cuántos elementos tiene la bocatoma. Porque me ha pasado que hay equipos que llegan con la mitad de la bocatoma diseñada, pues y el resto de la bocatoma no está. Entonces, para que tengamos claro, vamos a considerar que la bocatoma es completa desde el momento que toma el agua en el río y lo entrega a un canal.
¿ya? Todo lo que hay entre medio en la boca toma. Eso es lo que tiene que estar diseñado, para que no tengamos problemas, ¿ya? Y eso es así para que después no digamos, pues es que faltó dar parte que la iba a hacer después. No, lo que viene después es un canal. Cuanto el canal va diseñado de una forma y lo que hay antes es la boca toma, para este caso. ¿Ya? ¿Les queda claro o no? Sí, profe, queda Sí, claro. ya. Sí, Eso. porque puede ocurrir de que alguien diga, profe, es que yo hice la mitad de la parte porque después lo otro lo iba a hacer después. Entonces, para que no haya ese problema, dejamos claro que lo que toma va a tomar el agua del río y la va a entregar al canal. ¿Ya? Entonces eso tiene que funcionar bien. Hay boquetomas que tienen vertederos también de exceso, ahí van a ir viendo si quieren decirlo o no, ese tipo de cosas, como parte de la boquetoma que tienen, digamos. Porque hay algunos que no consideran exceso, y otras sí, ¿ya? ¿No? Porque ahí va a depender del tipo de diseño, los espacios, un montón de otras cosas que no mirar. Pero, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con caudales bajos, caudal firme. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo va a haber un caudal más alto en el río y probablemente tengamos algún ingreso extra de agua en la boca toma. Entonces, hay vertederos en ese minuto, o hay bocatomas que toman todo lo que pueden, lo llevan por el canal, y en los canales a veces colocan vertederos, o si no en otras estructuras, como el desalinador, o la misma cámara de carga, antes de ella tiene un vertedero, ¿ya? Pero eso va a depender del diseño y ahí sí tenemos que ver el tema de cómo está configurado, ¿ya? Digamos, dónde están, cuál es la topografía y ese tipo de cosas, va a decidir dónde es más conveniente poner un vertedero, ¿ya? Perdón. ¿Preguntas? ¿Más dudas? Sí, ¿no? Personalmente no, profe, por ahora. No puedo hablar de Ignacio. Bien. ¿Alguien más? Somos 24, así que alguien puede tener alguna duda. O de volver a ver por ejemplo, todo lo que es el proyecto entero o de algún otro elemento que quieran preguntar, digamos. No hay problema. ¿No? Para irlo conversando. Recuerden que las clases tienen que ver con esto, de que ustedes traen dudas y yo les ayudo a avanzar. ¿Ya? Si no me tienen dudas, es difícil que yo pueda ayudarles mucho. ¿No? Profe, yo, Raúl, una consulta. Eh, dígame. es que creo que a nosotros en la revisión nos colocó ¿Mm? como si un apartado, eh, que no era como, no había como un embalse, digamos, sino que es lo que cuando uno hace la bocatoma o la hidroeléctrica, ¿Mm? igual hay, igual uno tiene que dejar pasar el agua, ¿cierto? No se forma como un embalse, es como una pasada, no sé cómo decirlo, se forma como un muro para poder acumular un poco de agua, pero que siga pasando el agua normalmente, ¿cierto? Claro, a ver, como estamos trabajando en una central de paso, ¿De ¿ya? paso? Entonces, la idea es que no tenemos un gran embalse de respaldo que se llama, ¿ya? Ah, ok. Entonces, cuando tenemos un gran embalse de respaldo, lo que nos entrega el agua y lo que nos preocupa es el embalse. En este caso no tenemos eso. Pero lo que hacemos es tomar el agua desde el río. Ahora, como el agua va a ser variable en el tiempo que el caudal es variable, la altura, pucha, no tenemos una altura mínima muy asegurada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Sobre todo en algunos ríos que la forma del fondo cambia mucho, ¿ya? Entonces uno trata igual de dejarlo más o menos planito, incluso poner hormigón y todo, pero a veces esa inversión es como poco importante, o sea, no se hace, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponemos aguas abajo, un muro, un murete, ¿ya? Se llama pretil, para poder hacer que el agua quede ahí, se acumule, queda como una pequeña piscina, y es cierto, es un pequeño embalse muy chiquitito, pero no tiene ninguna capacidad de regular el flujo, ¿ya? Eso pasa. Entonces, lo que hace es simplemente levantar el nivel del agua para que la bocatoma siempre quede con entrada de agua. ¿Por qué? Porque hay periodos en que puedes bajar mucho y quedar la bocatoma en lo que se llama colgada, es decir, que no le entra agua. Un momento, espere.
Ya me van a disculpar porque mi pequeño vino a clase. Ya. Eh, Qué lindo. es lo que pasa, ¿ya? Entonces, como les contaba, lo que hace esto es mantener el agua, tranquilo tú, el agua a un nivel tal de que no quede por debajo de la bocatoma. Y así el agua entra a la bocatoma siempre, aunque puede que entre menos caudal del de diseño, ¿ya? Porque la idea es que la bocatoma, como decía, no quede colgada, es decir, que el nivel de agua sea inferior a la entrada. Y eso sería pésimo porque no tenemos nada de agua y aun cuando bombeamos no podemos trabajar. No podemos- ¿Me como un segundo? Sí, profe, no se preocupe. Ya, pido disculpas, pero estamos en la casa, así que No, profe, tranquilo. mi niño es así. Es lo normal de ahora. Sí, Tranquilo. lamentablemente. Ya, gracias. Entonces, no sé si logré explicarles bien el tema del pretil y la diferencia entre la de paso y la con respaldo. Sí, profe, muchas gracias. Ya, bien, qué bueno. ¿Alguna consulta más que hay por ahí? ¿Duda? ¿No? ¿No pasa que no? Entonces, hablemos de algo, o sea, de algo que tenga que ver con la materia. No sé si quieren ver algo de lo pasado, Profe, yo tengo una de... consulta, Dígame, pero no, dígame. no es como tan ingenieril. Es que No me importa. puse en el caso de que, por ejemplo, si algún día alguno de mis compañeros, yo, nos compramos un terreno y si quiero Ya, poner un mini generador, ¿tendría que ya. pedir algún permiso o no? Eh, a ver, por generación propia de energía no tiene que pedir permiso. Ya, eso no, salvo los permisos de obra que corresponde a la construcción de cualquier cosa en una propiedad, digamos, uno tiene que pedir permiso de obra. ¿Ya? Pero aparte de eso no hay un permiso extra. Lo que sí tiene que tener, si es que va a ser una central de paso, una chiquitita, ¿ya? Eh, tiene que pedir permiso o tiene que pedir el derecho de agua no consultivo de que va a ocupar, digamos. ¿Ya? No puede usar esa agua si no tiene permiso, aunque pase por su parcela. ¿Ya? Hay que pedirla. ¿Ya? Entonces, eso generalmente no hay mucho problema porque si está ahí es porque el agua pasa por ese, digamos, por su parcela o el lugar donde donde esté viviendo. Por lo tanto, uno la saca y la restituye en el propio lugar. Entonces no hay ningún problema, ¿ya? Uno generalmente hace eso. O sea, hay varios proyectos, sobre todo en el sur, de que las casas se generan su propia energía. Y como la toma de agua y la reposición de agua es en el propio terreno, generalmente dan derecho de agua porque es no consultivo. ¿Ya? Eso no hay problema. No Ah, sé si perfecto. contesto. Sí, bien. Gracias. ¿Algún otro tema que les preocupe por ahí? Con el proyecto entero puede ser ahora, o sea, no solo la boca toma, o sea, hay que estar preocupado de ver cosas más adelante. Recuerden que hay equipos que de hecho, algún equipo ya me comentó que iba a cambiar de lugar, ¿ya? Lo pueden hacer. Eh, de hecho, lo pueden hacer ahora si quieren o más adelante. El tema es que, como les dije, hay que cumplir con las condiciones finales, porque si no vamos a tener problemas después, ¿ya? Porque recuerden que la altura es lo que nos importa, ¿ya? Entonces hay que saber diseñar la estructura. Entonces, recuerden, no le puse ninguno. Sí, hay un equipo que le puse una observación porque el perfil longitudinal del trayecto que están poniendo hay una zona en B, una zona muy baja. Entonces, parte en un punto baja y vuelve a subir. Entonces hay que, si van a mantener ese lugar, eh, ver cómo van a solucionar ese problema. ¿Ya? Acuérdense que el agua baja por gravedad, entonces no hay no vamos a poner energía, no vamos a poner bombas para subir el agua. ¿Ya?
esto también lo comento porque el semestre pasado hubo un equipo que colocó la cota de toma, de boca toma, más baja que parte del canal. El canal subía. ¿Ya? Teóricamente el agua subía por el canal, lo que no se da. Entonces hay un error grave de diseño, por lo tanto les fue bastante mal con ese ejercicio y fue una pena, porque gastaron tanto tiempo en el resto y estaba bastante bueno, pero esa parte les fue mal. ¿Ya? Entonces cuidado, cuando diseñen recuerden que el agua baja, ¿ya? Va a funcionar por gravedad. ¿Ya? Profe, Diga, Matías. en tal caso de que en el eje X el canal se extienda por mucho o la tubería se extienda por mucho para generar los 50 metros de altura en el eje Y, se podría hacer un terraplén y de repente una bajada brusca. Sí, se puede hacer. A ver, voy a preguntar lo que usted me dice. A ver, canales pueden tener 20 kilómetros de largo y no hay problema. ¿Ya? O sea, el canal, acuérdense, lo único que está haciendo es ir con una pendiente mucho más pequeñita que la pendiente del lecho del río, cosa de ir ganando altura. Y si eso es en 20 kilómetros más adelante, no hay ningún problema. ¿Ya? De hecho, en la realidad eso pasa. Yo no sé si alguien iba por Padre Hurtado, desde Santiago hacia Valparaíso, ahí hay un canal que nos acompaña a varios kilómetros sin ningún problema y llega a un punto que está la cámara de carga y baja hacia las turbinas. Ya, de hecho, hay una pequeña central hidroeléctrica, así que no es problema. La tubería Ya. yo recomiendo que no sea muy larga. Diga, Matías, ¿quiero decir algo? No, pero entonces, no, sí, pues, es que en ese caso, como que igual habría solución, pues. Más que cambiarse, igual podría haber solución. Podría haber, lo que pasa es que tiene que ver hasta dónde consigue la diferencia de cota. Ya, porque a Ya. veces es muy ancha la base del río, digamos, porque el río históricamente fue muy ancho, ya, y quedó plano. Entonces está en el fondo del valle y siempre va a seguir con el valle. Lo ideal es que uno parta, toma el agua y se va por las laderas, ya, un cerrito, y ahí va ganando altura. Si no se puede, va a ser complicado. Lo otro de la tubería, yo recomiendo que la tubería sea corta, ¿ya? Me explico. Una tubería de 200 metros se puede hacer, de hecho hay tuberías de 200 metros. Pero si tienen una posibilidad de hacerla de 80 metros, mejor todavía. ¿Por qué? Perdón. Porque acuérdense que una tubería de presión tiene pérdidas por fricción. Por lo tanto, por cada metro hay algo de pérdida. Y pudiera ser que si lo hacen muy larga, la pérdida por fricción es tan grande o más que la presión que van a tener al final. Entonces, como poco económico. Ahora, hay veces que hay que hacer, y no queda la opción, que una tubería muy larga. Ya, así que no, tampoco se sientan mal si ven que es muy larga. Pero la idea es tratar de evitarlo, ¿ya? Porque si no empiezan a tener que jugar con los diámetros y se empieza a armar un lío más o menos grande, ¿ya? Entonces eso para tenerlo en cuidado, ¿sí? Ya, profe. Bien. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Preguntas? Profe, Ignacio, dígame. y otra cosa, no es como una consulta del proyecto en sí, eh, pero con respecto como a ambientalmente, Mm. me voy a referir como los daños que pueden generar como las centrales y todo eso, ¿cuáles son las que más como, daño generan? Esta por lo menos la que estamos haciendo no es tanto lo que interviene el medio ambiente, ¿no? A ver, hay que diferenciar distintas etapas dentro de la construcción de las centrales y los tipos centrales. Por ejemplo, si vamos a entrar con centrales de todo tipo, obviamente las más contaminantes son las de, eh, de fósiles, ¿cierto? Que la que más fósiles, tanto gas natural, carbón en lo peor, petróleo. Todo eso generan CO2 y eso en este minuto es gravísimo, ¿ya? Entonces, eso es lo más contaminante. Pero otra cosa que hay, que es eh, cuanto a las hidroeléctricas, solamente hablando de que las que tienen agua, claro, estas generan algún tipo de impacto y estas centrales hidroeléctricas de paso tienden a ser un poquito menos, pero recuerden que en la construcción van a ser un canal que pudiera ser muy largo, tienen que ver el tema del lugar donde está el emplazamiento de la casa de máquinas, digamos, donde está la turbina y todo eso,
y las tuberías. ¿Ya? Entonces, generalmente tienen algún impacto que obviamente durante el periodo de construcción podría llegar a ser alto por la cantidad de material de suspensión que puede generar, los ruidos, ese tipo de cosas. Pero en operación no tiene mayor contaminación y ni un impacto, digamos. Eso en general los impactos. Después voy a hablar un poquito de los impactos que realmente hay algunos que reclaman, pero en términos simples no hay una gran contaminación. Lo otro que pasa es, por ejemplo, las de las embalses con respaldo, las centrales con respaldo, pasa lo que pasa con el hidroicem, ¿ya? Hay que inundar y cambiar todo el ecosistema de un lugar, que podría significar hacer impactos obviamente, en la flora y fauna, pero también en las personas. O sea, hay gente que traslada, ¿ya? Se expropian los terrenos, la gente se traslada, y eso es un impacto, eso es un impacto ambiental importante, ¿ya? Hay un impacto paisajístico, hay un impacto también probablemente en el clima incluso, ya que hay una laguna donde antes no había, por lo tanto el agua puede funcionar como regulador de temperatura y hacer que sea un poquito más baja. Entonces eso también puede ser un impacto no conveniente, ¿ya? Entonces eso pasa. Ahora, ¿qué dicen algunas personas y que reclaman con el tema del agua? Cuando el agua pasa por una turbina, ¿cierto? Nosotros decimos, mira, tomamos el agua y en realidad ninguna gota se pierde, lo que es real, porque ninguna gota se pierde. ¿Ya? La idea es que no tengamos fuga, por lo tanto, entregamos todo el agua de vuelta y lo único que hacemos es sacar la energía del agua. Pero si esa agua va, por ejemplo, con pequeñas plantas o pequeños peces, digamos, o con huevos de peces o cosas así, cuando entra la turbina, es como meter en una licuadora. Por lo tanto, todo eso se destruye y queda como basura, digámoslo así, en el agua de salida. Por lo tanto, sí hay un impacto en eso. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con qué tipo mm, de carga biótica puede ir. Ese es el mayor problema. De hecho, hay estudios, hay gente que estudia las corrientes. No sé si contó el profesor López la historia de los canales que tienen en una universidad en el sur, en que tienen haciendo ejercicio los peces y les dan velocidad al canal, al flujo en el canal, están los peces, los hacen moverse, ¿cierto? Ellos nadan contra corriente y lo que están analizando es cuánta es el mayor eh, caudal o velocidad que puede tener un caudal para que los peces puedan arrancar antes de que los tome la boca toma, ¿ya? Entonces también hay que tener ese cuidado. Pero en el sentido de las que menos impacto tienen son las centrales hidroeléctricas, por supuesto, y las de paso es muy poquito comparado si vemos al cambio que se genera con un embalse, ¿ya? Entonces son las que menos tienen. Ahora, y las otras de los tipos son peores, digamos. Las solares, por mucho que digamos que no generan ningún tipo de contaminación, bueno, la construcción también la tiene, y el impacto paisajístico es brutal. Y ahora están saliendo que hay problemas porque genera reflejo de luz solar, ¿cierto? Y los vuelos aéreos pueden tener problemas porque lo están encandilando. Es como tener un gigantesco espejo en el suelo que va hacia los aviones y pudiera tener problemas con los pilotos. Pero eso todavía está en estudio. No sé si responde a su pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más iba a preguntar? Otra consulta, Sí, dígame. ya sigo al proyecto que hace un rato comentó que, claro, la boca toma, si no me equivoco, no, en el canal no podía ir como en subida, no escuché bien, no me quedó en esa Ya. parte. Eso, ya. ¿Sí? Lo que pasa es que el canal lo que hace es tomar el agua y transportarla de un lugar a otro. Es como hacer una pequeña carretera para el agua, ¿ya? Claro. Ya. Pero el agua va a funcionar y se va a mover buscando la cota más baja. O sea, va a moverse gravitacionalmente. Por lo tanto, cuando ustedes diseñen sus canales, lo que tienen que tener cuidado es que no partan con una cota y terminen con una más alta, porque eso no va a hacer que el agua se mueva, sino que de hecho se va a quedar acumulada en un lugar.
Y eso fue lo que pasó el semestre pasado, que hubo gente que lo colocó al revés. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Tienen que permitir que el agua corra gravitacionalmente. Eso es el cuidado que les decía. Pero, por ejemplo, eso es en el canal, pero desde el río a la Boca Toma podría haber, aunque sea, no sé, 5 metros de diferencia o alguna diferencia de altura, porque tenemos una muy leve, pequeña diferencia entre lo que es el río y la Boca, como, a ver, ¿cómo decirlo? Como que el río a la orilla, por decirlo así, hay una ¿Mm? diferencia de altura pequeña. Ya. Pero ¿a favor de quién? ¿A favor de la Bocatoma o a favor del río? O sea, ¿quién está más alto? La Boca Toma, si no me equivoco, quedaría más alto, pero muy, muy poco por lo que estoy viendo. Ya, ahí tenemos un problema, porque ¿cómo hace que el agua suba? Claro, Entonces, sería, lo que tiene que hacer es o bajar la Bocatoma o hacer un pretil más grande aguas abajo. Porque si es un ya, pretil, coloca un muro. sí, Y si se ve más alto, el agua tiende a subir más, pues. claro. Entonces lo puedes solucionar con un pretil más alto, aguas abajo, cosa que asegure que el nivel donde va a estar el agua es superior al nivel de la Bocatoma. Ya, profe. ¿Ya? Porque si piensas que el agua está más abajo que la Bocatoma, no va a entrar porque va a encontrar un muro, no va a encontrar el vertedero. Y eso no es bueno. Perdón, me equivoqué, era de la Bocatoma a la cámara de carga. Ahí, esa era la Ya, Bocatoma. ahí el tema es lo complicado. Si la Bocatoma está más alta que la cámara de carga, que es el punto final, ¿cómo hace que el agua suba? No, no, No puede. la Bocatoma está. Ay, espera un segundito, profe. No, tranquilo. Eh, si alguien más tiene una duda, que lo diga nomás, Sí. porque estoy viendo el. Mientras no se ve alguien más con alguna duda, Profe, o sea, no es Camila. para, no creo que sea para esta entrega, pero en el caso de por ejemplo, del arrastre de, por ejemplo, pescado, huevitos y Ujú. todas esas cosas, no es posible como colocar un filtro que no permita que pase fauna, algas y esas cosas para no intervenir tanto al ecosistema. A ver, lo que se hace es tratar de evitar que haya, o sea, una de las cosas es colocarlo en un lugar en el río donde uno espera que no haya ese tipo de cosas, ¿ya? Lo otro es, si uno coloca un filtro muy grande, o sea, con unos hoyitos muy pequeños, lo que va a hacer es que se satura muy rápido, se bloquea, ¿ya? Entonces, no, bueno, no satura, se obstruye muy rápido. Entonces, va a tener problemas con la cantidad de agua. Entonces, generalmente no se hace. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen estudios para ver, por ejemplo, que los peces puedan escapar. O sea, velocidad de flujo, ¿cierto? Y la velocidad con que se puede mover el pez a través del agua con ese flujo en contra. O sea, si el pez es más rápido, se va a cansar, pero va a poder escapar, ¿ya? Y eso es lo que se hace. Y en cuanto a ya los elementos más pequeñitos, como las larvas o los pequeños huevos, lamentablemente no hay forma, ¿no? Por ahora no se ha descubierto una forma de evitarlo. Y esos van a entrar y obviamente van a ser destruidos. Ahora, se trata también de poner la boca toma en un lugar que no sea de desove, por ejemplo. Ya, eso no lo vamos a hacer. Entonces eso es complicado, ¿ya? Pero no hay no pudiéramos poner un sedazo muy fino al agua porque pudiera ocurrir que eso también bloquee el acceso de agua al sistema y ya no va a operar con la potencia que nosotros esperamos. Y eso genera problemas, lamentablemente. No sé si respondo a su pregunta. Sí, se me había pasado como el tema de la obstrucción de la rejilla, pero Claro, bueno, yo imagino que tan grande, una rejilla tan grande, igual es más complicado claro, que poner que una velocidad menos. claro, o sea, imagínense una hoja la obstruiría de inmediato. O sea, las hojas empezarían a generar problemas. Porque si baja una hoja, por ejemplo, en el canal, la turbina no se da ni cuenta. La turbina gira y gira a 200 revoluciones por minuto o más todavía. Entonces no tiene ningún problema. Si hay una alta velocidad de giro y eso no le afecta a la estructura porque es una estructura de acero. ¿Ya? Entonces muy resistente.
Entonces una hoja, por ejemplo, simplemente la va a hacer puré, ya va a estar en una juguera. Distinto es una roca, ya una piedra. Eso ya sí puede hacerle daño porque a las presiones que tiene y velocidades que se mueve, la puede romper. ¿Ya? Le puede hacer algún daño que a la larga genere una falla muy grave en la central. ¿Ya? Eso también puede pasar. ¿Dudas de alguien más? Consulta. Ignacio ya logró encontrar el tema de Sí, las cotas. profe. Ya, La bocatoma que tenemos nosotros ya, estaría ubicada aproximadamente en la cota 1060. ya, Luego vendría un tramo hasta la cámara de carga que ya, tiene unos altos y bajos y allí sería en 1066. Y después se va hasta la cota baja y baja y baja hasta la cota 1000 que estaría la central. ya. Bueno, ahí está subiendo 6 metros, entonces no puede. ¿Ya? Por lo mismo hecho Ya, de que está trabajando. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Porque aquí viene el truco. Si hago un canal y sigo la topografía, lo ideal es irme por una zona de borde de ladera, cosa que pueda moverme por la misma cota todo el rato, o ir bajando muy pequeña, de forma muy gradual, la cota, ¿ya? Porque me voy por la ladera de un cerro. Si no se puede, simplemente hay que romper, pues. Entonces uno llega y hace corte para mantener. Entonces, el terreno va a ir mucho más arriba que el fondo del canal, pero el canal siempre va bajando, ¿ya? Aunque el terreno esté más arriba. Eso se puede hacer, y de hecho hay que hacerlo muchas veces, ¿ya? Incluso hay que hacer túneles y ese tipo de cosas. Para no estar haciendo un tajo gigante con un cerro, a veces se hace un túnel de un lado a otro y listo, ¿ya? ya, profe. Pero no puede terminar en una cota más alta que la cota inicial si estamos hablando de un canal, ¿ya? No, o Y, sea, y hasta ese punto de cámara de carga, ese era el punto en que más subía y después empezaba a bajar, no paraba de ah, bajar. yo lo que recomiendo es que ponga la cámara de carga más abajo nomás. Y probablemente por ahí hay un lugar que tenga una cota más pequeñita. No sé, Ya. 1055, una cosa así. Ahora, el tema es que va a tener que conseguir que las pérdidas por fricción sean pequeñas. Tenemos 1,83 kilómetros de trayecto. ¿De Sin canal saber, o de tubería? o sea, el total tubería serían 1,70 y algo por ahí, 1,80. ¿Qué cosa? ¿Kilómetros? Sí, Ya, pero calcule, inmediatamente eso, lo más probable es que le dé más de 5 metros de columna de agua, más de 8 metros de columna de agua, ya, de pérdida. Por entre lo 5. tanto, claro, si está pensando en tener 1 metro, 1060, llegar a 1000, o sea, tener 60 metros, y requiere 50, y lo más probable es que con eso tenga bastante más que puede pasar tranquilamente los 10 metros de columna de agua, se queda sin llegar a la potencia. Claro, ¿Ya? ya. Entonces ahí va a tener que tener cuidado con, con la tubería. Yo le recomiendo que lo haga como la imagen que vimos hace un tiempo, que es mueva todo, mueva el agua por un canal, 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 considere la cota y luego lo lanza hacia abajo, digamos. Entonces la tubería queda muy vertical y es cortita, po, Ujú, ¿ya? ya. Ahí Ahí puede lo tener vamos. tranquilamente una de 100 metros y probablemente no tenga problema. Ya, Pero la de 1 kilómetro, claro, va a tener una alta pérdida por fricción. Porque recuerda que depende del largo, ya, profe. porque es KL cuadrado. Entonces, él es el fuerte. Ujú. ¿Dudas? Gracias. ¿Preguntas? Profe, Diga, Kevin. ¿escucha? Hola, Sí, lo buenas, ¿cómo escucho. está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Profe, esta pérdida que está hablando, más o menos de cuánto puede llegar a ser, cuánta presión se puede perder. A mí me tocaría. Mucho, mucho. O sea, puede tener tranquilamente una pérdida dependiendo del tipo de. Imagínense poner una tubería muy, muy pequeñita de poco diámetro. Puede llegar tranquilamente a tener pérdida de 80, 90 metros columna de agua. ¿Ya? Poder considerar.
Sí, caleta. Claro, es harto. Ahora, si tiene una de gran diámetro, pudiera bajarlo. Acuérdense que depende del diámetro de forma inversa. Mientras más grande el diámetro, la pérdida de carga es más pequeña. ¿Ya? Y como no estamos viendo el tema de precio, que eso pudiera ser el gran problema para ustedes, digamos, no se lo tan caro, pero no estamos mirando en este minuto, pudiéramos aumentar el diámetro para poder conseguir menores pérdidas de carga. Pero claro, pueden ser grandes, grandes. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que siempre la pérdida de carga sea menor a la altura que requerimos como diseño. O sea, si vamos a tener 50 metros con una de agua, lo ideal es que no tengamos 50 metros de pérdida, 50 metros de pérdidas por fricción, por ejemplo, porque tendríamos que tener 100 metros de alto y la mitad de ese alto lo estamos perdiendo solamente en fricción, pues no tiene sentido. La idea es aprovecharlo. Entonces, si son 50 metros, hacerlo 55, 60 metros, ya uno más o menos lo considera como lógico. ¿Ya? No tener tanta pérdida de carga que al final el largo de la tubería forzada es porque requiere una gran altura, porque casi todo se pierde. Recuerda que lo que estamos tratando de manejar es la presión que genera el agua para formar energía. Entonces, si la perdemos por fricción, no tiene sentido manejarla. No sé si le contesto la pregunta. Sí, profe. Sí, Muchas gracias. no hay problema. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Duda? En todo caso, esto del tema de las presiones lo vamos a ver mucho más adelante, porque además ya les adelanto que cuando veamos tubería forzada va a haber que mirar el golpe de ariete, ¿ya? Que es bastante destructivo si no se controla adecuadamente. Si puedo, les mostraré un ejemplo de una central que falló por golpe de ariete. Y las imágenes son bien elocuentes, ya es bien complejo un problema de eso. Ahora, no es una de pasada, sino que es una central con respaldo. Pero bien fuerte la situación. Pero eso lo vamos a ver cuando estamos mirando tubería forzada. Por ahora no tiene mucho sentido que lo veamos. ¿Más dudas? ¿Profe? Profe, ¿Sí? Diga, Kevin. quería preguntarle si es que aquí nosotros no vamos a determinar el precio de hacer esto, ¿o sí? No. O sea, en términos reales, lo que se esperaría de un ingeniero constructor en la vida real es que haga el diseño y haga el análisis presupuestario. O sea, diga cuánto va a costar y cuáles son las variables y sensibilice con respecto a los diámetros o con respecto a la cantidad de energía que hace. Pero eso no lo vamos a ver ahora porque se entiende que lo que queremos ver aquí es que ustedes apliquen el conocimiento de hidráulica e hidrología para poder trabajar, ¿ya? Y que sepan, lo tengan fresco y sepan cómo diseñar obras hidráulicas de distinto tipo, ¿ya? Así que no vamos a ver el tema de precio. Porque imagínate, el solo análisis de precio para esto sería horrible, sería súper largo. O sea, ya tendríamos, no alcanzamos a hacerlo, o sea, no nos da el tiempo para que puedan diseñar las obras y más encima ver cuánto cuestan, y peor si hay que optimizarlas, así que no vamos con el tema de precio. A lo Y, mejor algún y, día, dígame, y más o menos, ¿cuánto es lo que estaría saliendo a hacer algo como lo que vamos a diseñar nosotros? ¿Cuánto se gasta? es que depende, porque hay caudales de menos de 1 metro cúbico por segundo y hay caudales por sobre 80. Entonces, eso inmediatamente cambia al tiro varios parámetros. Por ejemplo, los tamaños de la bocatoma, los tamaños de los canales, los tamaños de serenadores. Pero estamos hablando de varios millones de dólares. Ya, o sea, ningún proyecto va a costar millones de pesos, digamos. O sea, al sentido de que uno lo va a mirar. De hecho, estas inversiones se miran en millones de dólares. Para uno empezar a hablar, o sea, ninguno va a ser barato. Salvo lo que comentaba Sebastián, oye, yo me quiero hacer uno para mi casa, entonces es uno chiquitito, que uno trabaja con uno, que en realidad no compra una turbina, uno compra una bomba, ¿cierto? Estas que venden en el Home Center, en el Easy, y la adapta porque a hacer funcionar que entre agua, en vez de que salga agua por la bomba, sino que entre agua, gira todo el sistema y saca energía. Y ella es una adaptación uno, es más barato, ¿ya? Pero eso es un tema casero, o sea, no es un tema que estamos hablando de una central de energía para entregarla al sistema central, digamos, ¿ya? Sistema integrado, así llama ahora.
pero claro, son caros, son proyectos muy caros. Por eso estos proyectos tienen varias etapas. Está la idea, está el anteproyecto, ¿cierto? Después del anteproyecto está el preproyecto, después proyecto, luego viene todo el tema de las especialidades, que es carísimo. Entonces al final, el puro estudio para poder llegar a decir, vamos a construir, eso ya es caro. Estamos hablando de un paro de millones de dólares tranquilamente. ¿Ya? Entonces, es caro trabajar con ellos. Porque hay que hacer también estudios, porque aparte de estudios que estamos mirando de topografía y todo, hay que hacer estudios geológicos, hay que hacer estudios de la zona, de hecho hay que hacer algún estudio de base ambiental. O sea, cada uno de esos proyectos son caros. Entonces, no es barato hacer esta obra. Aun cuando te digan, pero si es chiquitita, sí es chiquitita, pero es cara. Y lo otro es, generalmente como son en cordillera, son en lugares donde no hay buena comunicación, no hay buenos caminos, y llevar material para allá es caro. O sea, piense cuánto cuesta mover los camiones. Entonces eso le encarece, ¿ya? Pero claro, el ma- la materia prima que es agua, le sale gratis. Entonces una vez que ya invirtieron, empiezan a recibir plata nomás. Entonces esa es la gran ventaja. No sé si responde a su pregunta, Kevin. Sí, profe, muchas gracias. No hay problema. ¿Alguien Profe, más? Sí, dígame, Ignacio. respecto a lo que le preguntaba anteriormente, Sí, después, como usted decía, después entonces se podría arreglar el trazado en caso de que hubiese que cambiarlo. No, sí. para esta entrega solamente es como el diseño teórico de la Bocatoma, tomando en cuenta el lugar en general donde está ubicado. Claro, sí. O sea, en este minuto, si ya vamos a empezar con la boca toma y estamos como ajustados con los tiempos, diseña donde está, no lo cambie. El Ya, tema es que va a tener que cambiar entonces las otras, los otros elementos cuando te diseñan canales. Por ejemplo, los canales como van a tener un trayecto, va a tener que cambiarlo. Pero ahí lo cambia ahí, pues no ahora. Y no reconstruye la bocatoma, porque se entiende que si sabe diseñar una bocatoma, lo único que vamos a cambiar son las variables de entrada, digamos, que le vamos a cambiar algunas condiciones, pero es cambiar números. El modelo que siguió y el procedimiento que siguió va a ser el mismo, entonces no va a haber problema. ¿Ya? profe, ya. Sí, eso digan todos claro, o sea, yo sé que se van a ir tomando con problemas cada vez vayamos avanzando, va a haber algún problema que no vieron en un principio. Entonces, no les voy a pedir que reconstruyan todo. Ahora, sí tiene que haber coherencia, por ejemplo, si me dicen que la cota en que la altura de agua, la salida de la bocatoma para entrar al canal es de 1,5 metros, no me digan que el canal está partiendo con 1 metro. O sea, si te dan 1,5 metros y 1 metro ya correrlo. Entonces, eso sí tiene que ser constante, ¿ya? Esa condición sí, la condición de borde sí. Eso, ahí tiene una cierta idea de continuidad. Pero si cambian el lugar, no hay ningún problema, ¿ya? Profe, Sí, diga Sebastián. ¿el golpe de ariete todavía lo siguen usando o ya no? O sea, compañía siempre hay que calcularlo. Recuerde que es a ver, para los que pueden estar un poco perdidos o aún no saberlo, el golpe de ariete es un golpe de presión, ¿cierto? Una onda de presión que recorre la tubería producto de un bloqueo o una apertura rápida en la tubería. ¿Ya? Bueno, obviamente es un bloqueo. Entonces, si uno cierra la tubería muy rápido, o sea, el flujo de agua se produce una detención muy brusca, se produce que todo el agua sigue bajando y aumenta la presión y eso se produce una onda que va hacia aguas arriba y hacia aguas abajo. Y el problema es que va y vuelve. Entonces es muy fuerte y esto puede llegar a romper las tuberías. Por lo tanto, siempre hay que tenerlo en cuenta. Incluso, para que lo sepan, hay que tener cuidado con el golpe de ariete en las matrices de agua potable, que a veces puede ocurrir que debido a una obstrucción por cualquier motivo de una matriz, se genera un golpe de ariete y tenemos varios metros, y estoy hablando de decenas de metros de tubería que se rajó en una matriz que no es muy buena idea, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con ello.
¿ya? Se compete, se puede producir en una matriz, se ha producido, es raro, pero se produce, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la matriz alguna vez alguien hizo una reparación y no quedó bien armado, no, no se limpió bien y quedó algún elemento que viajó en la tubería y se topó con alguna otra cosa, cerró la tubería por obstrucción y chao Matriz, po. O sea, y es peligroso. Por lo tanto, siempre hay que considerar el golpe de ariete, sobre todo cuando estamos hablando de presiones muy altas, ¿ya? ¿Le queda claro, Sebastián? ¿Sí? ¿Le Sí, aclaré? no, sí, mi pregunta era si se usaba porque yo tenía entendido que era ese mecanismo que explicaba que tenía como una pérdida de energía el sistema. O sea, no era como tan eficiente como el que estamos haciendo ahora. Ah, ya, entiendo, ya, lo está viendo de otra forma. Lo que pasa es que el golpe Sí, de ariete, sí, lo que comenta como más Sebastián, rural, creo. sí, ya, yo estoy viendo como elemento en tubería. Y es cierto, cuando uno quiere mover agua, y es así, uno puede usar el golpe de ariete para subir el agua, ¿ya? Es una situación extraña. De hecho, uno puede subir varios metros el agua sin bomba, sino que con la Sin, propia sin corriente condición. eléctrica funciona. Solo, funciona solo. Solo, sí, solo. Es un efecto natural o sea, de hecho, el diseño fuerza el golpe de ariete para que el agua suba, ¿ya? Y se usa, ¿ya? Se usa. Claro, es como cuando uno quiere que las cosas sean automáticas y no gastar energía, porque una vez que lo construyó funciona solo el agua y no son para tantos metros, ¿ya? En la actualidad todo funciona con bombas. ¿Ya? Eso, cuando uno quiere saltar un cierto tamaño o una cierta altura, uno no piensa en hacer golpe de ariete. ¿Ya? La gente se usa una bomba. Pero claro, en ciertos lugares, para subir, no sé, por 20 centímetros, medio metro, ¿para qué me pone una bomba si puedo trabajar con, o sea, hacer uso del golpe de ariete a mi favor? Y si se diseña, ¿ya? Y se puede usar. Se usa en algunos lugares. Pero sí, pero como le digo, hay que diseñarlo, hay que tener claro que cómo vamos a hacer que se genere el golpe de ariete. El diseño es un poco más complejo que poner una tubería y al principio de tubería colocar una bomba que dé la impulsión suficiente. Es más barato, digamos, ya, en el sentido del diseño. Pero es entretenido, no me ha tocado nunca diseñar un sistema de funcionamiento a través de golpe de ariete. Sería interesante, me gustaría alguna vez diseñarlo. Pero, pero funciona ya y se hace. De hecho, lo usaban los romanos también. Así que Igual se puede tienen, distribuir agua en en los sectores rurales sin electricidad, es eficiente, yo encuentro. O sea, para la pérdida de energía, pero versus el costo de electrificar el sistema, sirve para distribuir agua. claro, es que ahí cuando usted quiere distribuir agua, no importa que tenga pérdida de energía, po, porque al subir el agua lo que hace es que baje de nuevo, entonces le entrega energía gravitacional. O sea, usa el golpe de ariete para elevar el agua, pero después que llega arriba, sigue con un canal que sigue descendiendo. Por lo tanto, sigue ganando energía para hacer otro golpe de ariete y va subiendo algunos metros, así. ¿Ya? Y funciona, o sea, como le digo, es un método. Eh, Claro, el tema es que el lugar donde se hace el ascenso de agua, porque se produce el cierre de la tubería, digamos, y produce una expansión, y el agua tiende a subir. Eso va a subir y se va a ese lado. Pero ese sector puede ser que tenga algún problema de mantención, pero, pero como dice usted, es mucho más barato que estar con una bomba todo el día, po. Esa mantención puede ser bastante simple. Sobre todo ahora que incluso si hay algunas piezas que se pueden imprimir, así que cada vez va a ser más barato construir cosas si es que logramos evitar la energía. Claro, el tema es qué material aguanta, que igual el sistema es potente. No, sí es potente, pero cuando no son muchos metros, cuando estamos hablando de tamaños, o sea, altura menos de un metro, la mayoría de los materiales van a funcionar sin mayor problema. Ahora, si estamos hablando de que vamos a hacer un golpe de ariete de esos a los brutos que tenga unos 40 metros de altura, claro, o sea, necesitamos una tubería de un espesor enorme, de acero, súper certificado, toda la soldadura tiene que estar certificada y contrachequeada, porque un error en eso y chao sistema. Pero si estamos hablando de algo chico, bueno, claro, no va a ser la clásica tubería azul, pero un HDP tranquilamente lo va a aguantar.
Sí, Buena, profe, gracias. no, bien. No, pero buena la acotación porque está pensando usar un concepto hidráulico de una forma que generalmente no lo va a mirar. ¿Ya? En cambio, porque usted lo está usando como parte del diseño para que haga algo que usted quiere. Lo que yo les estaba comentando de la tubería forzada, vemos el golpe ariete, porque no queremos que ocurra. Eso tenemos que estar preocupados de que si llegara a ocurrir, tenemos los resguardos necesarios para que no nos destruya la obra. ¿Ya? Eh, y ahí tenemos también las dos caras de una moneda. Pues. A veces un elemento para algunas cosas es mala y para otras cosas es espectacular. ¿Ya? Nos ayuda bastante. Pero es interesante. Buen punto de vista. Me gustó. Profe, Diga, Kevin. me quedó un poquito la duda con lo que se está hablando recién del golpe de ariete. Diga. Usted ¿Sí? habló que hay un fenómeno que se llama golpe de ariete y también hay como Sí. un sistema que aumenta la presión del agua. ¿Lo Sí, puede- lo que pasa es que el fenómeno se llama golpe de ariete y lo que hace es aumentar la presión, ¿ya? Es decir, dentro de la tubería lo que va a ocurrir es que la presión interna, que podemos medir en metros cúbicos de agua, va a aumentar. Por lo tanto, si uno tuviera libre arriba, ¿cierto? Hacer el golpe de ariete, el agua va a tender a llegar más arriba, por presión. Si tuviéramos eh, se me olvidó. Bueno, el tubo que marca, que registra, no me acuerdo cómo se llama. Oh, el tubo de Pitot no es ese, es el otro. Manómetro. No, un manómetro es la estructura, pero yo estaba hablando del tubo. Hay un tubo que marca, que no me acuerdo cómo se llama, en este minuto, ¿ya? Pero lo voy a medir, porque no es el piezómetro. ¿O es el piezómetro? No me acuerdo. Pero también puede ser un manómetro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a levantar. Podemos aprovechar esto que como que el agua sube por presión. Y este ascenso por presión es lo que podemos aprovechar para tomar el agua en un nivel y llevarla a otro más alto, ¿ya? Generando un golpe de aire. Eso es lo que estábamos conversando. Ese mismo fenómeno de aumento de presión dentro de una tubería forzada de una central es peligroso porque lo que va a hacer es que la presión interna de la tubería va a aumentar rápidamente. Y si nuestra tubería no tiene el espesor necesario, lo que va a ocurrir es que se va a rajar y va a explotar y chao, tubería. Y si estamos hablando que tenemos presiones de 50, 60 metros con una de agua, con caudales que podemos estar tranquilamente en 10 metros cúbicos por segundo, que se abra la tubería, o sea, el desastre está cantado. O sea, es llegar, sentarse a mirar el desastre que hay, porque no hay mucho más que hacer. Así que cortar el agua arriba, pero el desastre viene, digamos. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay métodos para poder controlar el golpe ariete, ¿ya? O para hacer que sea menos fuerte en algunas áreas, que son las que nos preocupan. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Kevin, ¿le contesté? No, Sí, profesor, vale. ya, vale. Entonces, para controlarlo, habría que cerrar la llave más lento. Una de las cosas es la velocidad de cierre, ¿ya? Si uno cierra o abre más lento la válvula, una válvula, ¿cierto? Como una llave de casa, pero más a lo bruto. Y uno la abre o la cierra más despacito, aún hasta un tiempo mínimo que tiene que uno usar en que asegura que el golpe de ariete no se va a producir. Porque el golpe de ariete, tal como ya dijo Kevin, es de un tema de apertura o cierre rápido. Por ejemplo, si lo hago despacito, no hay problema. ¿Ya? Así que en ese sentido, claro, una de las formas es controlar la apertura o cierre. ¿Ya? Y eso lo vamos a estudiar cuando veamos golpe de ariete en tubería. Pero pasa que le gustó el tema. Pero bueno, entretenido. Ahora, ¿por qué, profe? ¿Por qué ocurría? O sea, ya alguien cerraría rápido una válvula. ¿Con qué fin sería? Ya, Ah, no, una rotura. pudiera, pu- pudiera ocurrir, por ejemplo, una rotura o una necesidad en la turbina, por ejemplo, que hay un tema eléctrico y que no hay otra opción que cerrar rápidamente las válvulas. Lo otro es que algo se introduzca, porque aunque tengamos toda la seguridad posible, se introduce algún material o algún elemento dentro de la turbina, ¿cierto? Que produce un cierre o una obstrucción violenta de la tubería o del sistema. ¿Ya? Lo bloquea, lo para. Y eso genera entonces una brusca detención del movimiento. Entonces, básicamente, más que el cierre o apertura de algo, es que el flujo de agua se ve interrumpido en algún momento.
y eso es complicado, ¿ya? De hecho, el ejemplo que les voy a mostrar se produce por un elemento que no es cierre de válvula, nadie operó, fue un problema que tuvieron producto de una situación de que entró material. ¿Ya? Vamos a ver qué material entró. ¿Ya? Déjeme contarle alguna historia después, pues, ¿sí? No puedo contarles todo hoy día. Está bueno el tema. No, sí, pero podemos hablarlo todo el tiempo que queramos. Bueno, no todo el tiempo, porque son las 5. Pero podemos en otras reuniones seguir hablando. O sea, si ustedes encuentran un tema que es mucho más y que quieren aprender más, lo aprendemos sin no es problema. Lo que me preocupa a mí, por ejemplo, que podamos también hablar de los elementos que estamos diciendo ahora, en este caso la boca toma, que estén claros en lo que vamos a hacer. ¿Ya? Pero eso espero que pueda haber. Recuerden que pueden preguntar por el foro también. Voy a estar ahí por si durante la semana tienen algún problema. Voy a tener que dejar los chicos porque son las 5 y yo, por lo que caché, algunos estaban yendo porque supongo que tienen clase. Entonces no quiero interrumpir y molestar también a eso, ¿ya? Ya les subí la clase anterior, hoy día trataré de subir esta o si no mañana, para que también la tengan a disposición, ¿vale? Yo, ¿Sí? profe, que esté bien. Vale. Muchas gracias. Ustedes Muchas también. gracias, profesor. No, gracias a ustedes Vale, profe. y que estén bien, cuídense, ¿ah? Pues Miren que la igual, cosa no se ve muy buena. hay que cuidarse. Sí. Chaito. Chaito. Oiga, profe, lo último. Usted dijo Dígame. que la bocatoma, para aumentar el nivel, había que realizar un padil, ¿cómo era? Un pretil se llama. Es un Pre- muro. Es un muro. pretil. Es Ya. es una pequeña represa que se hace con un murito chiquitito, pero esa represa o esa acumulación de agua no es para tener agua de respaldo, sino que es para conseguir un aumento del nivel del agua, ¿no? ¿Ya? Es un murete. No es una gran cosa. Ya, ¿Vale? ya, profe. ¿Sí? ¿Sí? Para hablar con usted, ¿cuándo entonces sería? Está- tengo Por que- foro o si quieren una reunión podemos intentar ver si nos podemos coordinar. No aseguro nada porque esta semana está medio complicada, Ya, pero ahí le voy a pero preguntar. podemos comunicarnos por foro para ir viendo el tema. Ya, profe. ¿Ya? Muchas gracias. Ok, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe.